Me honra saber que en la historia hombres y mujeres tuvieron esa actitud, luchar por libertades. Pero hermanos, en el día de hoy no quiero hablar de ese tipo de libertad porque déjenme decirle con todo respeto y con todos los que han luchado, ese tipo de libertad es incompleta si falta Cristo. Y lo cierto es que la libertad interior del alma, la libertad y la paz que solamente Cristo puede dar, no se alcanza por las armas ni por las luchas humanas. Y no por eso significa que no haya costado. Sí costó y costó sangre. Pero fue la sangre de Cristo vertida en la cruz del Calvario por nosotros. Y es una libertad fundamental, hermanos, que efectivamente no hay que viajar a los Estados Unidos para alcanzarla. Muchos de nosotros, sin libertades políticas, disfrutamos de esa libertad interior en Cristo Jesús. Y en estos mismos momentos, cientos de hijos de Dios están en cárceles, sufriendo la persecución de países donde no hay libertad religiosa, sobre todo países musulmanes. Y esos hijos de Dios en sus cárceles, sufriendo por su fe, no han perdido su libertad en Cristo Jesús. No han perdido su esperanza, no han perdido su paz, que solamente el Señor puede dar. Por consiguiente, se trata de algo especial. Y el Señor Jesús fue claro en esto. Y hay un texto muy conocido allí en Juan capítulo 8, donde el Señor habla de este tipo de libertad a personas que se creían la gran cosa por ser israelitas, por ser del pueblo escogido. Y no solamente eran israelitas, eran cristianos, eran personas que habían conocido a Cristo. Pero quizás no habían entendido exactamente dónde está la libertad total de la persona. Y le invito a buscar ahí en Juan capítulo 8. Vamos a leer primero los versículos 33 al 35, después vamos a regresar un poco antes. Le respondieron, hablando a Jesús: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serás libre? ¿O seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que estos judíos creyentes eran muy orgullosos de su raza, eran muy orgullosos de la libertad que gozaban como judíos. Entre paréntesis, no eran tan libres, los romanos los tenían conquistados. Pero bueno, quizás ellos no veían eso. Así todos ellos se llamaban libres, hijos de Abraham somos, nunca hemos sido esclavos. ¿Cómo dices tú, hablando de Cristo, que debemos de ser libres? Quizás llevando eso a este país diría: ¿cómo voy a decir que yo soy libre si yo soy americano de nacimiento, tengo pasaporte americano? ¿Cómo voy a decirme que sea libre? Y lo cierto es que sin Cristo, esclavos somos del pecado. No importa el pasaporte que lleves, no importa la ciudadanía que tengas. Esa libertad del pecado solamente la puede dar Jesucristo en el corazón de la persona. Podemos luchar mucho por las libertades externas del hombre, por los derechos externos del hombre, pero no hay ninguna lucha que podamos hacer para libertar el alma del hombre o el espíritu del hombre. Esa lucha la llevó Cristo y la venció. Murió en la cruz por nosotros y resucitó al tercer día, bendito sea el Señor. Hubo victoria en Cristo Jesús y a través de Él ya podemos no ser esclavos del pecado. De ninguna manera puede un esclavo ser feliz, aunque crea que es feliz. Escuché esta anécdota, no sé hasta qué punto es histórica.
Pero en el pasado conquistaron una nación y el hijo del rey, el príncipe del país conquistado, quedó confinado a su palacio. Y él creció con todos los derechos y de ser un líder, de ser un príncipe, perdón. Y él te podía hacer esto y podía hacer lo otro, pero nunca salía del castillo. Y un día miró así hacia afuera y miró el prado y miró y le dice, yo quiero ir ahí, yo quiero montar caballo, quiero para ahí. Y dijeron, no puedes. ¿Cómo no puedo ser el príncipe? Eres un príncipe cautivo, tú no puedes salir del castillo. Y hasta ahí llegó su alegría. Y muchos piensan que teniendo ciudadanía americana o teniendo dinero o teniendo posesiones o teniendo esto, ya la tienen todo hecho. Y en el nombre del Señor les digo que mientras no aceptemos a Cristo, esclavos somos del pecado, no importa cuántas cosas materiales podamos alcanzar. Déjenme decirles, y yo creo que todos la mayoría aquí somos inmigrantes. Y los que acaban de llegar. El que piense que llegando a Estados Unidos va a ser feliz por las cosas que va a tener aquí, vaya cambiando su mentalidad. La felicidad no la da las cosas que se pueden comprar en los Estados Unidos. Porque si éramos esclavos del pecado en nuestro país y llegamos aquí, seguimos esclavos del pecado aquí, ¿saben la gran noticia? Vamos a tener más libertad para pecar más. Y en formas que quizás en nuestro país no podíamos pecar, ahora aquí pues sí podemos pecar aquí de esa manera. Y eso no trae felicidad. Porque ningún esclavo puede ser libre. Y ninguna persona que le falte libertad puede ser feliz. Tenga lo que tenga. Y eso explica muchas cosas que no tienen sentido. Explica cómo explicar que el porciento de suicidio sea más grande en países desarrollados que en países en vía de desarrollo. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo los que tienen más se suicidan más que los que tienen menos? ¿Alguien tiene una explicación? Tienen más materialmente, pero el que le falta a Cristo le falta todo. Lo que tiene material, las bendiciones que pudiera tener, los beneficios que pudiera tener, que son buenos. Y la razón por el que es porque estamos aquí, ¿verdad? Quisimos venir para acá, aún siendo cristianos en nuestros países. Pero lo cierto es, hermanos, que Cristo tiene como hijo de Dios la razón. Ustedes creen que no necesitan ser libres. Quiero decirles que aunque sean judíos y que aunque nunca hayan sido esclavos, esclavos son del pecado hasta que no acepten a Cristo. Y siendo esclavos no tienen felicidad. Ahora, el Señor da la fórmula, da el método, dice qué hay que hacer para tener realmente esa libertad. Está escrita aquí en los versículos anteriores. Y ahí en los versículos 31 y 32 que vamos a ver está la respuesta. Se es verdaderamente libre siendo un verdadero discípulo de Cristo. ¿Cómo se es un verdadero discípulo de Cristo? Conociendo la verdad. Y esa verdad nos hace libres. Así lo explica el Señor. Así que, en primer lugar, ese discípulo, ¿cómo se es un discípulo de Cristo? Y vamos a ver ahí los versículos. El versículo 31, por favor. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Está hablando a cristianos, ¿ok? Está hablando a judíos que habían creído en Él. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si creyereis en mi palabra, es que van a ser verdaderamente mis discípulos. Así que lo primer paso para alcanzar esa libertad interior, espiritual, libertad del pecado, que es una lucha que está y estará siempre en nosotros, es creer en Cristo. Si creyeres en mi palabra, en la palabra de Él, en su palabra. Quiere decir que esa palabra la recibimos, la aceptamos, la profundizamos, intensificamos en ella, vamos más intensamente en ella, penetramos en ella.
Y esa verdad, ese conocimiento y esa práctica de lo que aprendemos nos hace entonces ser verdaderos discípulos de Cristo. Claro, hay pasos, hay que entender que esa es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Tenemos que partir de ese principio, de ese concepto. Lo que Jesucristo nos dice es palabra de Dios. Si permanecéis, dice, en mi palabra. No dice en la palabra de tal iglesia, en la palabra de tal religión. Dice en mi palabra, es palabra de Cristo. Tenemos que ir a la palabra de Cristo. ¿Dónde está la palabra de Cristo? ¿Cómo poder permanecer en esa palabra? Si ya Él no está físicamente con nosotros, lo que Él dijo está escrito. Esa es su palabra y a ella es que hay que ir, hay que creerla, hay que buscarla, hay que meditarla. Esta es la palabra de Dios, somos personas de un libro. Ese libro se llama la Biblia. No lo tenemos para leer historias o para entretenernos o para tener más conocimiento. La tenemos porque es palabra de Dios y yendo a ella es que somos realmente sus discípulos. Y si no somos sus discípulos, no somos libres. Seguimos esclavos. Así que profundizarla, permanecer en ella, buscarla, entenderla, practicarla. Eso hace que al profundizar en esta palabra y vivirla y permanecer, lleguemos a ser entonces verdaderos discípulos de Cristo. Y ese es el paso para alcanzar esa libertad. Así que no es algo emotivo de un momento decir ahora. No, es permanecer en su palabra, es buscar su palabra, es ponerla en práctica, es creerla, es vivirla. No es ni tan siquiera conocerla, hermano. No se trata de conocer y conocer y conocer por conocer. La única razón por la cual debemos de conocer la Biblia es porque la necesitamos para vivirla, para practicarla. No hay otra razón. Claro que en la palabra conocemos más de Dios, conocemos a Dios, intimamos con Dios en su palabra. Vamos a ella en ese espíritu, vamos a este libro en ese espíritu. Vamos a esas letras escritas ahí en blanco y negro con ese espíritu. De conocerla para permanecer en ella y ser tus discípulos. De esa manera las cosas cambian en discípulos. Un discípulo, hermano, no es un alumno. Pensamos que ser discípulo es estar sentado en un pupitre y escuchando a alguien hablar. No, ese es un alumno. Aquí está hablando algo más que eso. Escucha, sí, y aprende, pero permanece en Él. Testifica de eso, lo sigue, lo obedece. Llega un momento que cuando estamos haciendo eso, entonces actuamos como actuaba Cristo y actuamos como Dios quiere que actuamos, que es con amor. Primera de Juan 4:8. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Si yo conozco a Dios, si yo conozco de Dios en su palabra, entonces sobreabunda amor. Un amor que se refleja aún a mis enemigos. No es solamente a mi familia, a mis amigos, eso hace cualquiera. Un amor que es capaz de sacrificarse por otros, de dar de lo suyo para ayudar a otros. Un amor verdadero, un amor práctico. Es imposible decir que estamos realmente siguiendo su palabra y buscando su palabra y permaneciendo en su palabra si no estamos amando a otros. Si no estamos practicando ese amor. Si no se convierte en una pasión de nuestra vida. Un discípulo es apasionado por ese Cristo, por ese Dios y hace algo. Algo más que venir a un culto, algo más que ser parte de la membresía de una iglesia. Hace algo con su vida, hace algo con su dinero, hace algo con tu tiempo, hace algo con su familia, está apasionado. Ese es un discípulo que permanece en la palabra, ese es un verdadero discípulo. Cristo lo está diciendo. Y haciendo eso es que experimentamos la libertad. Miren, es una experiencia tan preciosa que no podemos dejar de contarla, ni de compartirla, ni que eso deje de ser quizás lo más
lo que más llama la atención de nuestras vidas. Lo que hemos recibido en permanecer en esa palabra. Leí esa ilustración de un indio americano que conoció a Cristo, aceptó a Cristo, su vida cambió, y nada más que hablaba de eso y compartía con sus miembros de la tribu y todas esas cosas, y alguien dijo, oye, estás vuelto un fanático, tú nada más que hablas de eso. ¿Qué te pasa a ti? Y dicen que este tipo de gente todo lo hacen con cosas muy gráficas. Dice que sin responder, cogió y puso un poco de unos materiales ahí de paja, de unas cosas de árboles. Le dio así y cogió fuego y le prendió así a todo alrededor. Y empezó a consumirse hacia el centro. Y cogió un escarabajo y lo puso en el medio. Y el pobre escarabajo, cada vez que iba a tratar de irse, era el fuego. Y el fuego se acercaba. El escarabajo se subía. Y lo estaba mirando y dijo, ¿tú ves ese escarabajo? Y decía, si él hablara, ¿qué estaría diciendo? Sácame de aquí, sácame. No habla porque es escarabajo. Pero ¿sabes tú? Así estaba yo. Y por no ser escarabajo, yo sí clamé. Yo sí busqué. Y cogió un palito de encima, puso su dedo y el escarabajo subió. Y lo sacó y se hizo Dios conmigo. Quiero decir que fue una experiencia tan grande en mi vida. Experimenté lo que nunca había experimentado. Descubrí una libertad de la cual yo desconocía. Descubrí y supe de una paz interior que nunca había tenido en mi vida. Pude salir victorioso de vicios y de cosas en las cuales yo estaba que no sabía cómo salir. Y ahora Dios me sacó de ahí. ¿Tú no crees que yo no estoy apasionado con eso? ¿Tú no crees que yo no puedo hablar y decir a todos qué hermoso y qué maravilloso es el Señor conmigo? Miren, hermanos, cuando estamos en esa palabra y cuando realmente, como dice el Señor, estamos permaneciendo en esa palabra, eso es algo que tiene que ocurrir, que ocurre, que sale. Hoy le compartía a los jóvenes, recordando la historia de David, cuando se enfrentó al gigante Goliat. La gran diferencia entre David y los demás que estaban allí, que todos eran soldados, armados, bien preparados. Este era un humilde pastor de ovejas. Pero había una gran diferencia entre ellos dos. Entre él y el resto de todos los que estaban allí. Y es que David, cuando vio a aquel gigante, no puso los ojos en el gigante, puso los ojos en el Dios que él tenía. Y cuando él puso los ojos en el Dios que tenía y la experiencia que él había tenido con leones, con osos, siendo pastor de ovejas, y cómo Dios lo había librado de esos asuntos, cuando él puso los ojos en ese Dios maravilloso que él tiene, él vio a ese gigante bien chiquitico. Porque él sabía que el Dios de él era más poderoso que él. Hermanos, cuando estamos en ese aspecto, ese es el discípulo de Cristo, concentrado en su palabra y en el Señor, de la mano de ese Dios no hay un enemigo grande. Porque el Dios que está conmigo es mi Padre y está conmigo. Soy su hijo y Él me cuida. Ahora, muchas veces, vamos a ser sinceros, no nos pasa que un problema nos atribulamos, nos tiramos en el piso y tal parece que el Dios de nosotros no tiene poder para salvarnos de esa situación. ¿No nos portamos así a veces o yo soy el único? Nos olvidamos y lo que pasa, hermano, es que no estamos, como decía el Señor aquí, no estamos permaneciendo en esa palabra. ¿Cuántas veces no dice la palabra del Señor, yo estoy contigo, no temas, no desmayes? ¿Cuántas veces no sabemos los textos que dice el Señor, nada nos puede separar de su amor, ni lo alto, ni lo profundo, ni potestades, ni principales? Nada nos puede separar del amor de Dios en Cristo Jesús. Amén. Y si sabemos eso, ¿por qué un problema nos tira en el piso, nos pone atormentados y preocupados? ¿Qué preocupados? Dios está con nosotros. El discípulo permanece en esas promesas. ¿De qué me sirve a mí saber, Jehová es mi pastor, nada me faltará? Si nada más que me falta un poco de dinero, ya estoy llorando ya. Jehová no es tu pastor. ¿No es tu pastor? Nada te faltará. ¿A qué viene el problema? Y me aprendí el Salmo 23 que tenía creo que 7 años. El asunto no es saberlo de memoria. El asunto es permanecer en esa palabra.
Y saber que aunque ande en valle de sombra de muerte, nada voy a temer porque Él va a estar conmigo. Lo aprendí desde que era chiquito, pero si se pone un poco oscura la cosa ya empiezo a preocuparme. ¿Qué pasa? No es saberlo, no es conocerlo de memoria, lo cual es bueno. Es permanecer, que sea tuya, que sea parte de tu vida. Y haciendo eso, dice el Señor, entonces es que somos libres. Versículo 32. Vamos a leer el 31 otra vez para que se empate con el otro. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que, ¿qué es lo que me hace libre? Conocer la verdad. Hermano, cuando digo un disparate, pongo que sea una cara como diciendo, no. Eso no es lo que dice el texto. El texto no dice que conocer la verdad me hace libre. El texto me dice que la verdad me hace libre. ¿No es lo que dice el texto? Conoceré la verdad. La verdad es Cristo. Y la verdad me hará libre. Porque hay muchos que conocen a Cristo superficialmente y siguen esclavos. Conocer esa verdad se llama Cristo, es una persona, esa verdad me hará libre. Quiere decir que no está garantizado que usted sentado aquí esté oyendo de Cristo y dijo, wow, he conocido de Cristo, pero sigue esclavo. Tiene que conocer de Cristo, aceptar a Cristo, poner la fe en Cristo, confesar sus pecados a Cristo y Cristo, la verdad, te hace libre. ¿Ven la gran diferencia, hermanos? Es una gran diferencia. Parece lo mismo, pero no lo es. Porque cometemos muchos errores, inclusive cuando estamos evangelizando. Decirle a alguien, mira, te voy a hablar de Cristo, Cristo es el Hijo de Dios, Cristo hizo esto, Cristo hizo lo otro. ¿Ya lo entendiste? Sí, ahora vamos a repetir una oración conmigo, Señor, Señor, perdona, perdona. Ya eres libre, gloria a Dios. Si esa persona no confesó sus pecados, si esa persona no se arrepintió de sus pecados, si esa persona no confesó a Jesucristo como Salvador, nada va a pasar, aunque lo haya conocido. Porque tiene que esa verdad librarla. Tiene que ese Cristo cambiarlo. Y cuando Cristo dijo que Él va a hacer eso a toda persona que le cree, a toda persona que le confiesa sinceramente. Así que claro que hay que conocerlo, pero hay que conocerlo para aceptarlo. Hay que conocerlo para creerle. Hay que aceptarlo, conocerlo para seguirle. Hay que conocerlo para arrepentirnos y aceptarlo como nuestro Señor y Salvador. Y cuando hacemos eso, esa verdad, ese Cristo nos salva. Cristo es la verdad, ¿verdad? Juan 14:6 lo sabemos de memoria. Jesús dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es la verdad. Él es el que me libera. En Él es que yo encuentro descanso y puedo encontrar descanso. Y completa y verdadera libertad. Cristo me da total libertad. Libres al fin del pecado. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Serás verdaderamente libres. Mientras no lo hagamos, esclavos somos del pecado. Ahora, el que es esclavo del pecado, el problema de esa persona es que le es imposible dejar de pecar. No va a poder dejar de pecar. Es esclavo. Un esclavo hace lo que su maestro, su dueño le manda. Ahora, cuando somos libres en Cristo, tenemos la gran, tremenda bendición de la opción de no pecar. Porque lo cierto es que, lo hemos dicho muchas veces, que la carne siempre va a estar ahí, un aguijón siempre va a estar ahí, como tenía el apóstol Pablo, y cada uno de nosotros tiene ese problema en su propia carne. Pero ¿cuál es la gran diferencia con el esclavo?
del pecado con aquel que ha sido liberado en Cristo Jesús. Que ahora tenemos una opción que antes no teníamos. La opción en el poder del Señor de hacer cosas maravillosas para Él y no tener que pecar. Vamos a pecar, sí, vamos a cometer errores, sí, pero ya no como esclavo, sino como un libre que comete un error. Y cuando un libre comete un error, tiene solución, porque el Padre está con nosotros, Él nos levanta, Él nos ayuda. Somos sus hijos, en Él hemos encontrado libertad. Libertad completa, libertad verdadera. La libertad que nadie nos puede quitar. En el versículo 35 que leímos ahorita dice, y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda. Déjeme decirle, la libertad que podemos alcanzar desde el punto de vista político, desde el punto de vista económico y todas esas cosas que son tan buenas, la pudiéramos perder. De hecho, muchos de nosotros quizás tengan experiencia de eso. Y muchos sufrieron y derramaron su sangre por una causa de libertad. Y al final no fue tal. Sin embargo, el Hijo, dice aquí la palabra, permanece para siempre. Quiere decir que esta libertad en Cristo Jesús sí no es temporal. Es para siempre. Nadie la puede arrebatar. Por eso, esa anécdota creo que ya la compartí de aquel cristiano que fue llevado ante los romanos para ser torturado, para que negara su fe y aceptara a los dioses. Cuando él dijo que no, le dijeron, pues te quitamos todo, y se quítalo. Y siguió tan campante, pues te vamos a matar, mátame. Ven acá, tú no tienes miedo, dice, no me puedes quitar lo que yo tengo. La paz de mi corazón, mi libertad en Cristo, mi salvación, tú no me la puedes quitar ni aunque me mates. Por consiguiente, no puedes hacer nada contra mí. Es algo que nada ni nadie nos puede quitar. Es algo que Cristo ganó en la cruz del Calvario con su sangre, que Él selló con su resurrección, que ha prometido a todos aquellos que le siguen. Por consiguiente, hermanos, hay libertad y hay descanso. El Señor dice, no nos libera de problemas ni de sufrimientos, pero nos promete descanso en medio de los problemas y los sufrimientos. Dijo el Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Podemos descansar en Él nuestras cargas. Esa es parte preciosa de la libertad en Cristo Jesús. Perdemos un ser querido y no podemos evitar el dolor, pero podemos encontrar descanso, paz en medio de la tormenta, paz en medio del dolor. Esa es la libertad que solamente Cristo puede dar. Es la libertad que no se puede comprar con dinero, ni cambiando de país, ni cambiando un sistema político o social. Es la paz interior que da la libertad completa de saber que hemos sido perdonados. Bien dijo el Señor, el que es esclavo del pecado no puede llamarse libre. No importa, y repito, todas las libertades políticas, sociales, etcétera, etcétera, que hayas alcanzado, mientras no tengas a Cristo, sigues esclavo del pecado. Por consiguiente, no hay tal libertad. La libertad preciosa es en Cristo Jesús. Y qué lindo es, hermanos. Y esa libertad que costó tan caro, que costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, está disponible para todos. Porque el amor de Dios fue tan grande que dio a su único Hijo para que muriera en la cruz por todo el mundo, para que toda persona, no importa los pecados que haya cometido, no importa su condición moral, no importa dónde esté, desde donde esté, cualquier persona que cree en Cristo Jesús alcanza esa libertad preciosa que solamente Jesús puede dar.
Vamos a orar. Padre Santo, Señor, qué lindo es tener la bendición de estar en un país libre, humanamente hablando. Es una bendición. Qué bendición saber tantos hombres y mujeres que se han sacrificado y se sacrifican para que nosotros gocemos de esas libertades. Pero mejor que eso, Señor, es saber que hay una libertad preciosa de nuestro espíritu, de nuestra alma, que podemos alcanzar cuando ponemos la fe en tu Hijo Cristo. Porque Él murió por mis pecados. Y que en Él, siendo un verdadero discípulo, profundizando en su palabra, podemos ser verdaderamente y completamente libres. Gracias por aquellos que un día lo hicimos y gozamos ya de esa libertad. Y tenemos esa paz interior de que tú eres nuestro Señor, nuestro Padre. Te pido por aquellos que aún no lo han hecho. Te pido por aquellos que aún no han decidido poner toda su fe en ti y aceptarte en sus corazones, para que también puedan gozar con nosotros esa libertad que solamente tú puedes dar. Te lo pedimos en Cristo Jesús.